Tenemos aquí pues ya la resolución del Tribunal Constitucional que reitera la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Quiere decir que el paso del tiempo no impide que los delitos sean perseguidos. Esto es muy importante cuando se trata de los llamados delitos contra los derechos humanos, los derechos de lesa humanidad. Pero frente a esto se dio un decreto legislativo, el 1097, por hecho antes de esto, un decreto legislativo que establecía algunos límites justamente a la interpretación de qué cosa eran estos delitos de lesa humanidad. Unos congresistas plantearon la inconstitucionalidad de ese decreto legislativo y la sentencia que ahora comentamos es el resultado de la reflexión del Tribunal Constitucional. Suena un poco complicado, pero es un tema importante para cualquier democracia. Sí, y que merece la presencia y explicación de un especialista. Por eso se encuentra con nosotros el doctor Fernando Calle, que es miembro del Tribunal Constitucional y que tiene interesantísimos puntos de vista respecto de esta disposición del TC. ¿Cómo está, doctor Calle? ¿Cómo están ustedes? Yo le agradezco esta vieja casa de radioprogramas y felicitarlos primero porque... Remozada, bueno, vieja casa. Remozada y hermosa y con jóvenes, y encontrarnos siempre en defensa de la institucionalidad democrática, ¿no? Por eso, más que especialista, un artesano del derecho aquí siempre a disposición de ustedes, y en esto con la responsabilidad colegiada de una posición del Tribunal Constitucional que ratifica, tiene dos aspectos esta inconstitucionalidad planteada por el número legal de congresistas de la República. El primero, como ustedes recuerdan, y que hemos declarado inconstitucional, todo rasgo de desigualdad o de privilegio. O sea, se legislaba casi exclusivamente para el sector castrense y para la policía en cuanto a esta actitud. ¿Qué era lo que señalaba el decreto, no es cierto? Actualizando, adelantando dispositivos del Código Procesal Penal e incluso yendo al sobreseimiento y otras circunstancias, con figuras que pensó en alguna parte los señores congresistas y que plantearon en torno a los delitos de lesa humanidad. Entonces, al derogar el gobierno han derogado el aparato del Estado, Parlamento, Ejecutivo, han derogado el decreto legislativo, podría caber solo la sustracción de la materia. Y con eso podríamos decir, ahí quedó esto. Pero nosotros teníamos que velar por los efectos que pudiera tener en ese tránsito de vigencia del decreto legislativo y además ingresar a algunas explicaciones interesantes que creo que han aportado en esta posición de la mayoría del Tribunal Constitucional e inclusive con la posición singular mía en algunos aspectos. Lo importante es que queda grabada la concepción que se dio, digamos, en el siglo XX, después o en pleno proceso de Nuremberg, con relación a los delitos de guerra, los delitos de lesa humanidad, para poder juzgar, en algunos casos todavía no estaba sólido, a personajes que habían cometido delitos de lesa humanidad tiempo atrás de la vigencia de algunas disposiciones. O sea, esta especie de ruptura que algunos juristas llaman con la retroactividad también, que se trata de cuidar la retroactividad que llaman los penalistas solo prudente como retroactividad benigna a favor del procesado. Pero en estos casos queda claro que la imprescriptibilidad en delitos de lesa humanidad son vigentes totalmente en nuestro país, con una pequeña situación, pequeñísima situación que tiene que ver y que la hace también el Tribunal Constitucional con mucha serenidad de rescatar la vigencia plena dentro del siglo XX del Estatuto de Roma. Y aquí guarda una situación muy importante para todos aquellos que miran con pasionismo, a veces llevado al tema político o con derecho de odios o lo que fuere, por razones que puedan haber vivido un periodo o una época, naturalmente, la definición clarísima que se hace por parte del Estatuto de Roma en cuanto a la tipificación del delito de lesa humanidad. Pero vamos a ir, doctor Calle, un ratito a la pausa de la hora satelital y luego vamos a regresar. Informa, ya estamos en televisión, ya es importante, la propaganda electoral es fundamental. Tenemos que cumplir con dar la hora a todos nuestros amigos, la hora satelital. 49 minutos, seguimos aquí en RPP con el doctor Fernando Calle.
Y antes de entrar con el almirante Luis Giampietri, el congresista Giampietri que se encuentra en la línea telefónica, simplemente una precisión, doctor. Sí. La figura de la retroactividad, según esta disposición del tribunal, se supone que todos los crímenes de guerra ocurridos en cualquier tiempo van a ser necesariamente juzgados, van a seguir su proceso. Y llamados de lesa humanidad. Pero acá hay una cosa importante que está con la discrepancia que yo he tenido. Yo tengo una diferencia, es un voto singular, pequeñito, no tanto sobre el fondo, sino incluso sobre muchas cuestiones formales. El Perú se adhiere al tratado, el 2003 creo, o antes, pero con una declaración interpretativa, no una reserva, sino una declaración interpretativa que no ha sido observada por ningún país miembro. Esto se deposita a la Secretaría General de las Naciones Unidas y no ha sido absolutamente observada por un solo país. Entonces esto permite, creo yo modestamente, un grado de defensa, sin prejuicio de que yo personalmente no haya negado la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, agregando que es importante que se sepa que no todo lo que uno escuche es delito de lesa humanidad. Tendría que estar tipificado dentro de los alcances que señala el Estatuto de Roma, que es lo más actual con relación a la tipificación después de Nuremberg, con relación a lo que significa el delito de lesa humanidad. Y entonces, por ejemplo, cuando el fallo expulsa al decreto legislativo, cuando lo saca del ordenamiento jurídico, yo digo no puede. Yo digo no puede y no podemos expulsarlo porque en principio el plazo ha vencido. Bueno, es un tema que de hecho resulta de interés para policías y militares. Para todos en general. Sí, pero específicamente. La nación se construye con el esfuerzo de acuerdo, de pero los peruanos. Específicamente para ellos, porque ellos son los que combatieron el terrorismo y son ellos los que están acusados en un número. Acusados pueden estar, pero ahí viene el agregado que hay que rescatar. No necesariamente pueden estar tipificados dentro del delito de lesa humanidad. Eso va a depender efectivamente verse, ¿no? de la actuación del juez, pero a lo que iba es que resulta importante tenerlo claro justamente porque hay mucha gente que está procesada después de haber cumplido labores en zona de emergencia. Y para eso vamos a hablar con el congresista Luis Giampietri, para que nos dé su punto de vista sobre esta decisión del tribunal. Almirante Giampietri, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Mire, saludo la presencia de mi amigo el doctor Calle. Igualmente, mi es querido un peso pesado para mí el tener que discutir con él, pero yo creo que aquí se les pasó la mano en el Tribunal Constitucional. Me parece que el hecho de que ya la 1097 hubiese sido eliminada por el propio gobierno, efectivamente dejaba un margen de maniobra para aquellos que hubieran querido acogerse ese día o 24 horas, que no es un hecho factual, porque ninguno se acogió a ese tema, por un lado. Por otro lado, es curioso que quien presenta este tipo de denuncia al Tribunal Constitucional es un grupo liderado por un militar, que es el señor Humala. El grupo de Humala es el que presenta la denuncia a través del señor Abugataz y la señora Espinosa y 37 congresistas más. Y efectivamente lo que dice el doctor Calle es cierto, no todos los delitos son de lesa humanidad, eso es un hecho factual, pero que no está siendo visto así, porque se le deja a los jueces, dentro de la interpretación que hacen en esta ley, que le he podido leer someramente, no soy un abogado, pero se le deja a los jueces la potestad de definir qué va a ser el delito, cuál va a ser el delito por el cual se le acusa. Y si el juez lo acusa de delito de lesa humanidad, habría que esperar, como en el caso nuestro, del tema del Frontón, 25 años para que el Tribunal Constitucional defina si es que es o no es delito de lesa humanidad. ¿Debería definirlo la ley, diría usted? Yo creo que la ley debería definir definitivamente cómo es que se va a definir esto. El primer acto tendría que ser ese, porque de otra forma corre uno el riesgo de tirarse 20 o 15 o 20 años, como está siendo la situación actualmente, con todas las limitaciones. Hay personal de Marina, por ejemplo, que no puede conseguir trabajo en la calle, porque no se lo dan porque tiene antecedentes. No puede salir del país porque tiene que tener permiso del juez que tipificó esto como delito de lesa humanidad. No puede tener una serie de beneficios, tiene que ir a firmar un cuaderno ominioso todos los meses al Poder Judicial. Y mientras tanto tendrá que esperar pues que venga en algún momento esto al Tribunal Constitucional para que ellos sean al final los que definan qué es lo que está pasando. Yo creo que aquí
hay dos hechos que hay que resaltar. El primero es que el grupo humanista, junto con Acción Popular, el señor Lecano, el señor Víctor Andrés García de la UNDE, han sido los que han puesto esto en bandeja, y el tema era simplemente tratar sobre la 1097, pero se han ido al fondo del asunto y han hecho una definición que podría ser interesante, porque se define que para poder ser un crimen de lesa humanidad tiene que haber una agresión a la sociedad en su conjunto, y tiene una serie de especificidades que no se dan en la mayoría de los casos de las denuncias que se han presentado a la Fuerza Armada. Muy bien, almirante. Esto creo yo que tendría que ser un ataque generalizado y sistemático, que no ha sido el caso de las Fuerzas Armadas, y creo yo que esto tendría que ver alguna forma de que esto se defina antes para saber si realmente es o no es un delito de la lesa humanidad. Muy bien, almirante, nos parece que ha quedado bastante clara su opinión. Estuvimos conversando con el almirante Luis Giampietri, congresista también, y queríamos recoger inmediatamente la reacción del doctor Calle. Retornando mi saludo a mi amigo, el almirante Giampietri. Y mire, yo creo que hay que recoger algo interesante, cuando hablábamos hace un minuto solo militares, no un momento, acaba de transcribir algo que ha leído de la sentencia, de lo que señala el Estatuto de Roma y que ha trasladado el tribunal: una agresión masiva a la población, estrategia consistente y sistemática de un gobierno. Y también ha habido agresiones, pues, de grupos civiles armados que son no insurrectos sino terroristas, ¿no es cierto? Entonces también por ahí puede verse. Entonces todito esto creo que ayuda a clarificar. Donde también he señalado una diferencia es que nosotros no podemos dejar pasar, miren, se habla de 25, 30 años. Y los delitos, en algunos de homicidio calificado, asesinato, etcétera, también están contemplados en el Código Penal con penas altísimas, 25, 30 años. Entonces uno dice, esto no puede generar el hecho de una justicia irresponsable, o sea que hay actores, ¿no? No puede ser que, sobre pretexto de los crímenes de lesa humanidad que generan la imprescriptibilidad una vez tipificados, se haga mal uso de ello. Pero justamente ese parece el problema, pero parece que los jueces están tendiendo con mucha frecuencia a meter todo lo que tiene que ver con actuaciones militares como delito de lesa humanidad. Ahí viene que hay que preconizar un cambio con relación a la responsabilidad de los actores, sin desvirtuar sus funciones, ¿no? Sin duda. Ahora, yo insisto en esto, ¿no? El periodo para expulsar la ley, el decreto legislativo en referencia, venció. Eso no quita que exista la imprescriptibilidad, pero por ello sostengo, hay una declaración interpretativa que es distinta a la reserva. La reserva en sí que consiste, digamos, en decir, nosotros no estamos de acuerdo con una parte del tratado, o interpretamos el tratado así, y lo señalamos con formalidad, como dice la Convención de Viena. Lo que hacemos es una declaración interpretativa que no está contemplada en la Convención de Viena, pero es la costumbre internacional. Bueno, y entonces, ¿sabes qué es interesante ya dentro de la óptica de ello? Que de alguna forma, creo, en su oportunidad o por casos, se puede, esta herramienta, un instrumento de defensa, doctor Gallín, al respecto, ¿no? El debate nos podría demandar muchísimo tiempo. Antes de despedirnos, yo quería robarle rápidamente una opinión sobre un tema puramente electoral, que tiene que ver con la doble nacionalidad del candidato Pedro Pablo Kuczynski, sobre la que también se ha echado una serie de dudas. ¿Cuál es su posición? ¿Es necesario o es inconstitucional que él postule con doble nacionalidad? Primero, rescatar lo anterior, finalizar de que el Tribunal Constitucional garantiza los derechos fundamentales y está acreditado ahora con esta sentencia, a la que hemos comentado, a toda la sociedad civil, militar, lo que fuera. Se irá interpretando y leyendo y que den su opinión y crítica. En lo otro, comprenderá, usted me ha dicho, que lo corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Yo soy un modesto miembro del Tribunal Constitucional y mal haría también ingresar al tribunal, si eso fuera, a un debate, poner en boca de políticos lo que diga un modesto miembro del Tribunal Constitucional, que podría ser utilizado para un debate y que a lo mejor termine en el tribunal. No. El tribunal está muy por encima. Lo tenemos que cortar bajo riesgo de que nos diga que... No, yo podría plantearle un amparo, oiga, pero la verdad es que el problema es que está justificado. Que nos vamos a meter en un lío es la OMP si no vamos a la franja electoral. Yo los felicito y les agradezco. Muchas gracias. Suerte y éxito. Muy amable. Vamos a la franja electoral y regresamos.